Mire, la ley de empleo por hora es esta idea que tiene un par de suizos y un par de sindicalistas, pero que si usted tiene entre 1 y 2 dedos de frente, entiende y le gusta. Véanlo como el saldo o como alquilar una película. La tienen por el tiempo que lo necesitan, no como el streaming que lo están pagando, lo usen o no lo usen. Pero ¿por qué alguna gente dice que esto es malo? Porque estos sindicalistas que nunca han hecho nada dicen que precariza el trabajo, que los ponen inestabilidad y que la gente puede abusar. Para eso están los juzgados, para eso está el Ministerio de Trabajo. Dice Giancarlos Panameño, de Hablemos de Derecho. Dice él que es bueno que los trabajadores solo trabajen parcialmente, porque él lo ve como, así como vos usas Netflix, que lo pasas pagando por mes, dice él, pero que no lo usas todo el tiempo. Deberías de pagar solo lo que lo usas, ¿verdad? Entonces dice él que es lo mismo. Y que el hecho de que los empleados no tengan vacaciones, aguinaldo, catorceavo, seguro social, que eso es bueno, dice él. Cuando salió la ley del empleo por hora, ya por el 2014, 2015, creo que salió, ¿verdad? Yo la miraba como una buena opción porque era un joven que no tenía tanta conocimiento sobre lo que era lo laboral. No tenía mi primera experiencia a mis 17, 18 años. Cuando comencé a trabajar fue en un restaurante de Intur, en Popeyes para ser exacto, que es la única favorecidos con esta ley de empleo por hora. No hay que engañarnos, un banco no te va a contratar por hora, una empresa de oficina no te va a contratar por horas. A los beneficiados son las maquilas y las empresas de restaurantes, así como esta. Trabajé 5 años ahí, donde a veces trabajaba 6 horas y solo se pagaban 4, saliendo a altas horas de la noche. El esfuerzo físico tremendo, porque vos prácticamente recibías, bueno, en mi caso yo recibía prácticamente los 2 rush, como así se decía, el almuerzo y la cena, porque así no tenían distribuidos con horarios súper pesados, que entrabas a 1 hora, salías a cierta hora. Dice Panameño que el empleo por hora favorece a las personas que tienen que le da tiempo ir a tomarse un cafecito, de sacar un curso. Mentiras. Oíme, yo intenté estudiar y trabajar al mismo tiempo. No tenés idea lo complicado de salir a las 11 de la noche, 11 y media, 12, para despertarme a las 7 de la mañana para ir a clases. ¿Con qué fuerza te levantabas? Aunque era joven, ¿con qué fuerza te levantabas para ir? Si tu cuerpo te pedía descanso. Me estuvieron como 5 meses gerenciando y bajo la modalidad de contrato por hora, porque se atrasaba por un papeleo, porque le faltaba la firma de alguien. O sea, perdí 6 meses, 7 meses de mis derechos laborales, de mis prestaciones, de mi aguinaldo, de mi 14º. O sea, exagerado. O sea, como te digo, uno por la misma necesidad y más después de la pandemia, se tenía que aguantar porque uno tenía responsabilidades que hacer, pues. Yo no soy como Panameño que me van a sobrar los 10.000 empiras que me gane. No tengo esa responsabilidad. Tengo a mis papás que, bueno, 4.000 empiras. Esas fueron mis prestaciones. ¿Estás escuchando, Giancarlos? Eso es lo que vos apoyás. Pues como le decía, Giancarlos, de Hablemos de Derecho, el abogado Giancarlos, dice que la ley de empleo por hora es buena. Y que él hizo una encuesta, que este es el problema de los hondureños, dice Giancarlos Panameño, de Hablemos de Derecho, que tiene un libro también, lo andaba publicitando ahorita. Dice él que es bueno que los trabajadores solo trabajen parcialmente, porque él lo ve como consumir un servicio de streaming, dice él. Así como vos usas Netflix, que lo pasas pagando por mes, dice él, pero que no lo usas todo el tiempo. Debería de pagar solo lo que lo usas, ¿verdad? Entonces dice él que es lo mismo. Y que el hecho de que los empleados no tengan vacaciones, aguinaldo, catorceavo, seguro social, que eso es bueno, dice él. ¿Bueno para quién?, pregunto yo. Es que no quiten el aguinaldo, lo aumentarán el valor de precio de hora trabajada, dice. ¿Qué pasó con el fiscal arrodillado ante esos delincuentes? Espérenme, vamos a ver si está mi chat en pantalla. Ese Giancarlo es nacionalista, el papá trabajó con Ricardo Álvarez. Sin paja. Espérenme. No está mi chat en pantalla. ¿Por qué no está mi chat en pantalla?
Ando con un pije sueño. Porque TikTok no te deja, dice. Te dan de manera proporcional, pero lo que sirve es que te paguen 4 horas. Traje 5 años como empleado por hora y créeme que es una experiencia horrible. Vamos a subir a Marlon. Yo quiero escuchar las experiencias de la gente. Porque dice Giancarlos que hizo una encuesta, dice él. Y que dice que el problema del hondureño es que no quiere trabajar, que no quiere superarse. Porque les preguntó que si ellos tuvieran una hora extra de tiempo libre, ¿en qué la aprovecharían? Y el man está anonadado, decepcionado del hondureño promedio, que dice que con ese tiempo libre irían a un café, a tomarse un café o ir al mall. En vez de, dice él, en vez de sacarse un curso, imagínense. En vez de sacar un curso o aprender otro idioma. ¿Qué opinan de eso ustedes? Me gustaría escuchar la experiencia de Marlon, que ha vivido como empleado por hora. Dame unos minutos. Tranqui, tranqui. El problema es que el capítulo no es para todos. Dice, espera, me estoy quedando sin voz ya. Y ni he empezado. Yo he visto empleados por hora que se quejan siempre. Dice. Y él ya se hizo millonario. Dice. TikTok está controlando todo lo que uno hace. Sí, a Carlos Espina ya le empezaron a limitar los videos. Espérame, voy por agua. Y él ya se hizo millonario y sigue preguntando a Henry. Lo demuestra ese tipo de pensamiento. Es una ignorancia supina y un clasismo exacerbado. Lo mismo que yo pienso. Yo trabajo por hora y es lo peor que puede haber. Es una explotación perra. Yo quiero escuchar a Marlon, a RAR, y siguen con esa basura de hora. Para que vean. Vean cómo empieza esta gente. Empiezan con esa junta directiva, como con 30 personas, con salarios de 100,000, 150,000 creo que había un par, y de 90,000 creo que era el más bajo, 90,000 y pico. Empiezan diciendo que quieren traer la ley de empleo por hora de vuelta. Dicen que hay que tercerizar los servicios de salud, que hay una mora quirúrgica y que las farmacias pasan vacías, entonces va a haber que recurrir a la empresa privada. ¿Escucharon eso o no? Se viene la precarización de la clase obrera. Brian siempre tuvo la razón. Solo falta que llegue, se sube el like y diga, me llamaron loco. Pero no, aquí siempre contemplamos eso como una posibilidad. Ahorita están de luna de miel levantando perfil, la junta directiva. Solo por estar la junta son 50 más, imagínate. Lo peor es si gozan. El estatuto del docente lo van a quitar también. Exactamente. ¿Vieron los desalojos que hicieron en Cofradía, no?
la escuela que destruyeron, los niños desalojados. Es por hora, es peor que el comunismo, pobre es miseria. Al final nada, el fiscal va a usted. No, ya no. Imagínate ganar 600 a la semana. Eso no. No creo que paguen la hora 100 bolas. Esos 3 días que no los trabajamos no los pagaban. Ahorita el centro parece que van a guerras más militares. Ya decir, los sueldos son pocos y ahora va a haber crisis en el trabajador, huelgas. Miren, ve, por eso tenemos 30 personas. Ayúdenme con los tap en la pantalla y compartiendo. Se vienen tiempos difíciles para los trabajadores y la mayoría del pueblo. Lastimosamente sí. Y por eso, más que nunca ahorita, es la importancia de las tareas formativas. Ahorita es el tiempo perfecto para que la gente se defina políticamente, que se le eduque sobre esta contradicción de clases, que entienda esto no como luchas particulares, porque van a haber varios frentes. Entonces, hay que hacerles ver las concatenaciones, las conexiones entre el modo de producción como la base material, como esta relación social entre empleador y empleado, y la relación con la superestructura ideológica, con las leyes, con las narrativas que impulsan los medios de comunicación, con el apoyo de grupos como ONGs o iglesias. Eso le favorece a los empresarios con esa ley por hora, sí. Hora por hora no funciona en países pobres. Espérenme. Vamos a subir a Marlon. Bienvenido, Marlon, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo estamos? Todo bien aquí, con un poquito irritada la garganta porque el clima, y hay días que no hacía live, entonces ando otra vez como carrasposo ya. Y hay que acostumbrarse a esa garganta para el gas. Sí. Nos contabas de tu experiencia con el empleo por hora. Pues, ¿cómo te digo? Eh, que la verdad de acordarme, a veces me gustaría retroceder el tiempo para no haber tomado decisiones que yo creía en ese entonces que eran lo mejor para mí. Cuando salió la ley del empleo por hora, ya por el 2014, 2015, creo que salió, ¿verdad? Yo la miraba como una buena opción porque era un joven que no tenía tanta conocimiento sobre lo que era lo laboral, pues. No tenía mi primera experiencia a mis 17, 18 años. Pues cuando comencé a trabajar fue en un restaurante de Intur, en Popeyes para ser exacto, que es la única favorecidos con esto, con esta ley de empleo por hora. No hay que engañarnos, un banco no te va a contratar por hora, una empresa de oficina no te va a contratar por horas. Los beneficiados son las maquilas y las empresas de restaurantes, así como esta. Trabajé 5 años ahí, donde a veces trabajaba 4 horas, perdón, 6 horas,
y solo se pagaban 4, saliendo a altas horas de la noche. El esfuerzo físico tremendo porque vos prácticamente recibías, bueno, en mi caso yo recibía prácticamente los 2 rush, como así se decía, del almuerzo y la cena, porque así donde tenían distribuidos con horarios súper pesados que entrabas a 1 hora, salías a cierta hora y luego tenías como 3, 4 horas de ocio, y si no tenías transporte te tenías que quedar en el lugar para esperar volver a entrar a tu horario nocturno. Empezando por ahí, yo para poder hacer un salario mínimo, que en ese entonces creo que andaba por 13, 14, por ahí, no recuerdo, yo tenía que hacer como 120 horas al mes para lograr hacer por lo menos 14.000 empiras al mes. Y eran rungueadas de loco. Rungueadas de loco que nos pegábamos, que descargando camión, que limpieza extrema, que aquí, que allá. O sea, la experiencia sí me dejó enseñanza, obviamente, como cualquier trabajo. Pero la condición es lo más lamentable. O sea, uno como joven, es aprovecharse de la juventud prácticamente, la necesidad, literal. Y como te digo, los más beneficiados son las empresas, así como restaurantes. Donde ahorita, bueno, supuestamente ahorita estaba derogado, ¿verdad? Lo que es el empleo por hora. ¿Qué hicieron estas empresas? La gente todavía estaba por hora. Lo que hicieron fue cambiar un contrato, dándoles que firmaran 11 meses. Y siempre trabajando por hora. Pero según ellos era un contrato de 1 año, pues. Que no especificaba exactamente si era permanente, si era temporal, nada. Siempre seguía trabajando por hora. O sea que imagino que ahora van a cambiar eso y lo vamos a volver a establecer como lo hacían antes, que era cada 3 meses, cada 4 meses la firma de contrato. ¿Cuánto tiempo Y estuviste como le vos ahí dicen en ellos, eso? En esa mira, modalidad. estuve 5 años. 5 años, llegó la pandemia y me ascendieron nuevo a gerente. Pero te estoy contando con un sacrificio tremendo, pues, y opté por la gerencia porque no había otra oportunidad afuera. No tenés idea las opciones que yo intenté para salir de ahí. Y muy complicado el mercado laboral. Demasiado. Dice Panameño que el empleo por hora favorece a las personas que tienen que le da tiempo ir a tomarse un cafecito, de sacar un curso. Mentiras. Oíme, yo intenté estudiar, y yo sé que tal vez es una excusa. Yo intenté estudiar y trabajar al mismo tiempo. No tenés idea lo complicado salir a las 11 de la noche, 11, 11:30, 12, para despertarme a las 7 de la mañana para ir a clases. ¿Con qué fuerza te levantabas? Aunque eras joven, ¿con qué fuerza te levantabas para ir? Si tu cuerpo te pedía descanso. Otra cosa, yo estaba debatiendo hace poco con una persona en Twitter, mi ex, sobre eso, de que dice que el empleo por hora le beneficia a los universitarios que supuestamente no tienen, que los mantienen, pues, para que ellos puedan comprarle un peluchito a la novia. Y le sacó la conclusión, de 10 universitarios que vos decís, 7 están necesitados por un empleo. Y no para invitarle a la novia, sino para subsistir, para pagar sus estudios, para pagar sus familias. Y esos 3 estudiantes que los mantienen sus papás, no están necesitados de un trabajo por hora. ¿Vos crees que un Cafati, que un Hernández, por así decirlo, va a ir a trabajar 4 horas en Popeyes? O que vaya a trabajar allá en Expreso Americano. No, esos trabajos no son para ellos, básicamente. Y eso lo que va a hacer es explotar nuevamente a la juventud. La van a maquillar, que es lo mejor. Porque así lo maquillaron anterior. Que te decía que una oportunidad, que para puedas terminar tus estudios, no. Cuando estás ahí, cuando ya estás viéndola venir, créeme que no es igual. Para nada igual. Pregunta aquí Ulises, Marlon, ¿y cuando te saliste? Sé que no te dieron las prestaciones, dice. ¿Cómo fue el cambio? ¿Te cambiaron el contrato después, no? Cuando tomaste la gerencia. Pues mira, escucha cómo me tuvieron. Cuando regresamos después de la pandemia, estuvimos trabajando como 8 horas, como así siempre por hora, ¿verdad? Partes, me decían ellos. Estuvimos trabajando 8 horas en la pandemia, súper pesado, cansado. Luego en el 2021 se dio la oportunidad de la gerencia. Me estuvieron como 6, 5 meses gerenciando y bajo la modalidad de contrato por hora. Porque se atrasaba por un papeleo, porque le faltaba la firma de alguien.
O sea, perdí 6 meses, 7 meses de mis derechos laborales, de mis prestaciones, de mi aguinaldo, de mi decimocuarto. O sea, exagerado. O sea, como te digo, uno por la misma necesidad y más después de la pandemia, se tenía que aguantar porque uno tenía responsabilidades que hacer, pues. Yo no soy como panameño que tengo, que me van a sobrar los 10.000 empiras que me gane. No tengo esa responsabilidad. Tengo a mis papás que, bueno, no es entre temas, pero tengo a mi familia que ya sea que están enfermos, tengo mis gastos. O Ujú. sea, en un país como Honduras, el empleo por hora no te sirve porque la mayoría de jóvenes, en su gran totalidad, trabajan para ayudar a su propia familia, para sacar adelante a sus hermanos por mucho. Y si vos vas a trabajar por hora en un restaurante y que solo te van a dar 4, bueno, vas a trabajar 6 horas, pero solo te van a pagar 4 horas, que al final al mes te vienen siendo como 4.000 empiras, ¿para qué te va a gustar? Aparte que no tienes derecho a nada. Diciembre, que son los meses más fuertes y es donde más se puede uno levantar un poco. Bueno, tenés vida social en diciembre. Vos pasás en mi caso, era de 12 a 12. Horarios extensos, súper cansados. Y cuando me hicieron el cambio de contrato, yo me fui liso. A mí no me reconocieron nada. No me reconocieron nada. Incluso ahorita cuando renuncié, fueron 2 años y medio, casi los 3. 4.000 empiras. Esas fueron mis prestaciones. 4.000 O empiras. sea, 4.000 empiras. ¿Estás Y escuchando, puta, Giancarlos? Eso es lo que vos apoyás. Esa es la realidad de las condiciones laborales de muchas de las personas. Bernardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, escuchando a Marlon. Y yo tengo una empresa donde organizo mi pymes. Y es bien común muchas veces cuando uno hace un análisis FODA, donde analiza diferentes enfoques en qué están fallando las empresas, es la típica que los trabajadores no tienen derechos laborales, man. Y los dueños se rehúsan muchas veces a hacerlo porque en su concepción de dueños de empresas siempre piensan en ahorrar dinero y primero ponen al trabajador a dar el pecho. La falta de profesionalismo por parte de muchos dueños heredan sus negocios también. Sus hijos estudian una cosa totalmente distinta o les da igual en realidad, solo quieren cobrar ya. La falta de búsqueda de un norte del empresario, claro, solo es hacer capital, man, lamentablemente. La realidad hace que los trabajadores tengan condiciones precarias, man, precarias. Y cuando van a denunciar la típica a la Secretaría, pues, de Trabajo, esos tipos ya tienen todo, son parte de otro grupo o le pagan un bufete de abogados que les hace la mandracada para salir ileso. Pero sí veo que es importante personas como Marlon que hablen de ese tipo de cosas. Se debería de normalizar, en dejar de estar romantizando que el dueño de la empresa, que porque genera empleo o porque me da, entre comillas, la oportunidad de trabajar, se tiende a endiosar. Las empresas, hay una concepción, creo que con vos te había mencionado, Carlitos, de un libro de Foucault, de las palabras y las cosas. La representación simbólica que se le da directamente a las cosas, con qué palabras. Habla sobre epistemes. Después podemos tocar el tema, pero aquí se enfoca siempre en endiosar al empresario, que el que tiene pues dinero tiene mayor valor en esta sociedad. Miren, a calzón quitado. Los dueños de empresas son humanos que cagan, comen, lloran como todos nosotros. Duermen de cucharita con su mujer o quizás no. Son las mismas necesidades que tienen. Pero mientras la gente siga creyendo que estas personas son dioses, vamos a seguir siendo como esclavos de este sistema y de las personas. Es nuestro deber como trabajadores pedir nuestros derechos, porque es un derecho. Uno no tiene tampoco como consumidor, como individuo, andar yendo a comprar mercadería o optar por consumir servicios a costillas de la explotación laboral de otros. El caso de la Arashi y compañía, que no le paga horas extras a sus trabajadoras después de que están haciendo cierre de caja después de las 8 de la noche. O me equivoco, o la Mundial, o FANASA, entre un montón de empresas más, y muchos de estos empleados están amedrentados que no denuncian. Hace un tiempo, antes de que entrara el gobierno de la presidenta Xiomara, en la Mundial renovaban contratos cada 15 días, cada mes. No me vengan con cuentos ni a negarme porque fue la realidad. En FANASA fue hasta este gobierno
que se le dio los derechos respectivos a ese montón de jóvenes que pasan jalando material todos los días de sol a sol, que no tienen ni tiempo para pensar en ahorrar y enfocarse en estudiar. O sea, la ley de empleo por hora es una neoesclavitud que hay. No solamente renuncias a tus derechos, sino que te explotan más. Y sí, es cierto, no sigue con 4,000 pesos al mes y se pinta que muchos jóvenes van a tener la oportunidad de estudiar. Tan jodidos estamos, tan hechos mierda estamos en este país que tenemos que optar para eliminar los derechos de los trabajadores simplemente para crear desarrollo, entre comillas, ¿va? Desarrollo no. Las empresas han perdido el norte porque solo se preocupan por producir capital, ni siquiera dan servicios, productos y servicios de alta calidad. O sea, se ha perdido eso desde hace un tiempo para acá. Entonces sí es importante que en estos espacios se hable sobre la ley de trabajo por hora y que todos los jóvenes estemos conscientes que es un abuso. O sea, no es correcto, no es justo. Y a estos tipos no les importa. Ya estuve hablando con varios amigos que están en otras empresas, que ya fueron a hablar los de recursos humanos, con personas del gobierno, más o menos, y con bufetes de abogados para ver cómo hacer la modificación de los nuevos contratos de un montón de gente que recién ingresó hace menos de 6 meses. O sea, así se los digo, esta cosa viene para un montón de gente, la van a despedir, va a haber un solo macaneo. Pero bueno, sí, el capitalismo sigue la explotación laboral, sí. Los dueños extraen la plusvalía del trabajador, el valor que el trabajador aporta a la empresa. Al final los dueños solamente aportan un poco de dinero que ni es de ellos, suele ser de los bancos, de los papás, para emprender. Pero al final siempre el empleado es el menospreciado. O me equivoco, a todos los que son trabajadores aquí no han visto a los dueños que se van a arrobatar en fines de semana y se olvidan de que el trabajador tenga un botellón con agua o un asiento para sentarse. No nos engañemos. Es una esclavitud y es importante también pedir nuestros derechos. Y como borregos, individuos, ciudadanos, consumimos la basura que nos ofrece el mercado. Bien adoctrinaditos estamos para estar consumiendo toda la basura. Y se lo digo porque es mi deber como mercadólogo aprovecharnos de los sesgos cognitivos que hay para venderles. Literalmente, eso decir de manera un poco grosera, para volver las perras del sistema y dependientes del sistema. Su falta de conciencia, su falta de pensamiento crítico y las tendencias que siguen, principalmente los centennials, son los que también nos meten y son parte de este meollo y de pergue que tenemos pues como país. Cheque, pues ya me extendí un poco. Gracias, Bernardo. Tocaste varios puntos ahí. Mencionaste algo de las epistemes y precisamente hoy, vamos a ver si hay tiempo, quería hablar de la propuesta filosófica que estamos impulsando en este canal, porque es importante tener las herramientas teóricas para poder analizar la realidad y para poder actuar de acorde. Les decía ya ratitos que tenemos un margen de acción solo si nos llevamos a organizar, como decía Lenin, a formar revolucionarios profesionales, personas que entiendan que esto no es solo de venir a ventilar una vez a la semana, a quejarnos y que se quede ahí, o que sea un club de ir a tomarse un café y estar discutiendo ideas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ser un movimiento coordinado de múltiples sectores, sindicales, gremiales, estudiantiles, pero para eso se necesita que haya una base teórica primero mínima para que se pueda hacer un ortograma en común. Pero bueno, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carlos, gracias por la oportunidad. Creo que ya era sintomático, ¿verdad?, del hecho de que los diputados del bipartidismo, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, antes de la primera sesión del Congreso para definir la Junta Directiva del Congreso Nacional, se hayan reunido en el COEP. Creo que ya desde ahí podemos sacar conclusiones, ¿verdad?, de lo que se viene para la clase trabajadora aquí en Honduras. Hay que recordar también de lo que se habló también del sector salud, de que la gente se va a poder operar en clínicas privadas y todo eso. Eso no tiene otro nombre más que tercerización de la salud, ¿verdad? Y eso ya estaba contemplado, si mal lo recuerdo, en la Ley Marco de Seguridad Social, cuando se dio la coyuntura de la defensa de la educación pública y de la salud pública, cuando salió el magisterio en conjunto con los doctores, que se hizo esa lucha para la defensa de la educación pública.
y en contra de la ley marco de seguridad social. Ahí fue donde levantaron perfiles un montón de médicos que terminaron siendo diputados, como Ligia Ramos y Suyapa Figueroa, señora nefasta esa. Que bueno, eso las catapultó a ellas como diputadas al Congreso Nacional. Por parte del magisterio también, bueno, ya lo he comentado antes, yo soy maestro. En la parte de educación media, pues nosotros ya trabajamos por hora clase. 36 horas, por ejemplo, son una jornada completa, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. A eso es a lo que se lo conoce como una jornada completa. Menos de 36 horas dentro del magisterio en el nivel medio se le llama jornada parcial. Tener 54 horas, o sea, una plaza más la mitad de otra plaza prácticamente, ¿verdad? Son 54 horas clase, es una jornada exclusiva, y una jornada plena, por ejemplo, es tener 72 horas en total en 2 centros educativos distintos. Entonces la figura de trabajo por hora dentro del magisterio ya está, porque a nosotros nos pagan por hora clase. Lo que el estatuto del docente, pues, contiene, la ley del estatuto del docente, son deberes, derechos y todo lo que rige en sí la carrera docente. En sí, fíjate que ellos no tienen necesidad directa de derogar el estatuto del docente, porque ya existe lo que es la Ley Fundamental de Educación. Entonces, el estatuto del docente, cuando aparece la ley fundamental, el estatuto del docente pasa a ser una ley terciaria. Entonces ellos ya tienen la herramienta, fíjate, o sea, no tienen ni siquiera necesidad de derogar el estatuto del docente, porque ya tienen la Ley Fundamental de Educación, que dicho sea de paso, hay una herramienta, ¿verdad?, que supuestamente es de acompañamiento y supervisión del desempeño docente, que se llama COMDE. Son unas siglas que no recuerdo muy bien en este momento lo que significan, pero está integrada principalmente por sectores de las fuerzas vivas, que les dicen ellos, ¿verdad? Comunidad de padres de familia, líderes religiosos, ONGs, y hay siempre representación del sector de los colegios magisteriales, pero es mínima, y obviamente de la parte oficial. Entonces, como te digo, vuelvo y repito, no necesitan derogar el estatuto del docente para jodernos a nosotros, pues, como docentes. Ya tienen la Ley Fundamental de Educación, que se supone que en este gobierno se le iban a hacer reformas, y muchos exigimos, pues, que se revisara esa ley, o que en el mejor de los casos que se derogara, ¿verdad? Y debatir con todo el gremio magisterial una nueva ley educativa, porque es necesario, pues el sistema educativo tiene que modernizarse, pero también con una representación amplia del magisterio. Bueno, nos vienen momentos oscuros, y tenemos que combatir esa falsa idea, ¿verdad?, del derrama económico, ¿verdad?, que en la medida de que las clases que concentran riqueza en este país acumulen más riqueza, para que supuestamente ellos cumplan con esa teoría del derrame económico, ¿verdad?, que la copa que rebalsa, ¿verdad?, va a llenar a las copas que están más abajo Ya se ha desmentido. El billete se queda arriba, man. El billete sí, correcto. se queda arriba, siempre es la misma casa. Correcto, o sea, sí, porque el modelo económico es de concentración de la riqueza en pocas manos, eso lo tenemos completamente claro. Yo lo he comprobado, man. Claro que sí. Arriba, los hijos de los dueños de la empresa son los mismos proveedores, y es la misma orgía de mercado que hacen y de negocios entre ellos, man. Correcto. Entonces, hay que combatir esa narrativa, hay que... Permíteme, Carlitos, permíteme. Dale la palabra. Tengo que atender un asunto acá. Sí, dale. No, que lo que mencionaba Jorge sobre el derrame económico, man, te sorprenderías, las mismas empresas que son las que proveen la cadena de suministro de farmacias, que los mismos hijos, sobrinos, primos o gerentes de alguna de sus empresas y el dueño de la otra empresa, el dinero nunca se derrama hacia abajo. Las migajas que llegan abajo son los pocos trabajadores que son contratados, ¿no? Vigilantes, las muchachas, la que hace el cierre de caja y cositas así. Te sorprenderías, man, las cosas que uno ve aquí desde esta rama.
Sí. espantosas, dolorosas y tristes. Dicen aquí, si por una derrota va, dice, ya no irle libre, entonces usted no es fiel a sus convicciones. Em, Miren, con lo de libre no me quiero meter porque yo quiero saber cuál era, así es bien argumentada, cuál era el plan de refundación. Si alguien lo puede articular o si, o si fueron viendo sobre la marcha, que creo que fue más de lo segundo, que nadie les niega los logros que tuvieron, nadie se los quita. Pero yo creo que sí es momento de empezar a definirse políticamente. Y una de las corrupciones, no ya delictivas, sino ideológicas que hemos denunciado aquí es el fundamentalismo democrático. Entiendan que el, las democracias liberales burguesas simplemente son la representación del mercado en el sistema electoral. Que el mercado solo puede funcionar a través de este tipo de regímenes porque... Espérenme. Porque en las democracias liberales lo que lo que se está ofertando no solo son políticos, sino paquetes de programas políticos. Como si fuera un mercado en el que se encontrasen múltiples mercancías. Pero no hay un cambio real. Es la ilusión de la elección, que con nuestra elección podemos afectar el sistema. Entonces, yo quiero saber si volverían a formar parte de un partido que tiene dentro de sus principios el ser democrático. Si ven eso como algo valioso. Bueno, que en la política partidaria pues te toca someterte a las reglas del juego, pero Es que toca, Carlitos. O pero sea, aquí estamos para hacer crítica, entonces o sea, no bueno, no nos podemos conformar con el hecho de afiliarse a un partido que nos vaya a representar supuestamente, cuando sabemos que hay un ala oportunista que se ha colado dentro de las filas también y que probablemente vayan a hacer valer los intereses de quienes los financiaron. Entonces, pero no sería necesario más bien involucrarse en vez de no participar. Al final conviene involucrarse en partidos políticos. es que, mira, toca ocupar todos los espacios posibles, pero hay que entender que esto solo es como un medio y no como un fin. Que el fin, en todo caso, sería buscar una Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos 50 personas, ayúdenme dándole tap a la pantalla, llegamos a los 20,000 likes y compartan porque si no cortamos temprano. Dice, no es la derrota, es dejarse robar. Sí, eso es la percepción que varias personas tienen, que se puede hacer con todo en contra. Sí. Estaba bloqueando días después de las elecciones que no ocupaba de Meli, que tenía el 100% de las actas, y no lo vi peleando sus impugnaciones. Sí. Huyendo andaba del todo. Más que nada parecía un tipo de oposición controlada que su papel era solo diluir el voto. Aunque con esos... distraer también. Sí, Que aunque la atención estuviera entre narrarla y libre. Aunque con esos conflictos internos, pues, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero pareciera que ese era el plan de él. Dice, no tenían plan de refundación, No. solo lo mismo con palabras disfrazadas, dicen abajo. Bueno, ahorita hace poco vi un video de Cristian Duarte. Bueno, no sé si sigue siendo ministro, si ya hoy salen de los cargos. Exministro, ministro Cristian Duarte, de la Secretaría de Finanzas, que está reunido en una cumbre de la Internacional Progresista. Y otra vez, estas son las ideologías que criticamos. ¿Qué es lo que tienen ellos en su declaración de intenciones? Que son interseccionales, decoloniales, feministas, toda esta basura ideológica woke progresista, que lo que hace es
dividir el movimiento obrero en múltiples luchas particularistas. Entonces digo yo, si ese es el marco del que están partiendo, no creo que vayan a tener esperanza en los próximos 4 años. Dice, No, toma man. tiempo. Se vuelve después un modelo, no un modelo, sería una especie de productos y servicios que ofreces enfocados después para cosas woke, desde camisas, eventos, cosas así, y se pierde al menos el sentido de lo que quieren buscar en muchos casos. Sirve más como una herramienta de distracción. ¿No? No sé si vieron las protestas de las feministas hace poco, ¿no? Que andaban reclamando ayer, lo de la PAE. Pues las estaban rociando con gas pimienta, creo que era, que les chorrearon. Y le estaban diciendo que a la gente que disfrutar lo votado, que obviamente nadie votó por eso, pero bueno, sí hubo gente que sí, pero se entiende que esta es una imposición fraudulenta. Entonces, les reclamaban que en el gobierno anterior no hubo represiones, pero ahí se les dejó que anduvieran gritando, que anduvieran diciendo que el Estado era un macho violador, es lo que decían en las consignas. Otra vez partiendo de esta interpretación en la que hay una lucha de sexos. Como les digo otra vez, ¿esto a quién beneficia? A las élites. Que la lucha sea interclase y no de clases en sí. Denny, bienvenido. Divide y vencerás. ¿Cómo está Carlita? Ya te escuchabas. Sí, nos hemos dado un break, pero estamos retomando ahorita. Estábamos hablando del empleo por hora hace poco y de las reformas que quieren hacer en el sistema de salud. ¿Qué pensamos de eso? Y de la junta directiva también. Ok, mira. Ok, como dijo alguien por ahí anteriormente en otro live, ya cometieron el primer acto de corrupción. Porque meter 30 personas en una directiva y a tanta mierda que hablaron de la directiva de Redondo, que hoy esto sobrepasaron, ¿va? Porque hoy imagínate que hay que meter casi la mitad de diputados con salarios altos, porque ahí tengo la tabla de cuánto gana Tomás Zambrano, que estamos hablando más de 152,000 lempiras, ¿va? Ya anda con su guardaespaldas, cuando él decía que no iba a andar guardaespaldas, entonces ya se le está cayendo la... Bueno, ya comenté el primer acto de corrupción, pero bueno, vamos a esperar más porque falta más. Mira, este empleo por hora, yo lo viví y para mí eso es un fracaso. Con la casaca de que te vas cuando vos querás, ya no quieres estar en la empresa, te vas y te liquidan y ya. Y ya se le harán paja. Porque yo caí en el fracaso porque yo no recibía mi aguinaldo completo, no recibía bueno, desde la hora que me despidieron, yo no sé si me dieron mis prestaciones cabales. Hubo varios compañeros que demandaban la empresa. Uno a veces, como no se empapa de las leyes, al parecer cuando yo ya tenía más de 3 años, tenían que pagarte las prestaciones completas, independientemente de cómo fuera tu contrato. Entonces la ignorancia creo que lo comía uno. La vez pasada estaba hablando con una persona de call center, y esto también les trajo muchos problemas porque habían empleados que solo los contrataban por un mes. Tengo el conocimiento que con las comidas rápidas, Tintur, no mencionar nombres, pero yo sé que el Ministerio de Trabajo no va a intervenir en ese aspecto. Hay empleados que les están pagando por hora todavía. Te digo con convicción porque varias personas que se han montado en mi vehículo me han contado, a veces no tienen ni contrato fijo. Hay en las gerencias de estos restaurantes, pues solo les hace trabajar 4 o 5 horas, ahí las despachan, ahí regresan y así sucesivamente. Pues. Y si no les cae bien, pues no te dan las 8 horas cabales. Entonces esto de la hora, manejarlo así de trabajo por hora no beneficia a nada. Más que simplemente que te tengan como un juguete y si le caes bien al jefe te renueva contrato, y si no, pues ya te digo adiós, que te vaya bien, gracias. Bueno, ni la gracia te dan, ¿verdad?
Entonces, esa es la peor farsa. Aunque la pasada estar platicando con el abogado de sequías, el abogado de sequías dice que en tu salario por hora te dan todo, pero esa es la parte que le dicen a uno, pero el patrono no lo hace así en sí. Es la peor paja. El patrón solo te paga la hora y no te dice si ahí va todo tu aguinaldo, tus prestaciones, tus vacaciones, nada por el estilo. Entonces, la verdad yo nunca he estado de acuerdo a ese de empleo por hora. Fíjate que estamos hablando de este muchacho, Giancarlos Panameño, que hace videos aquí en TikTok a favor de estas posturas. Y él decía que la ley de empleo por hora era buena. El problema es que sí habían cometido ciertos abusos, dice él, pero que para eso estaban los juzgados. Y yo creo que este es el mismo formalismo político que hemos criticado por parte del abogado también. Esta fe en las instituciones, en que va a haber un respeto apropiado a la norma, que va a haber un apego a las leyes laborales, pero ya sabemos que en la práctica hay intereses de por medio, hay gente que se soborna, hay un montón de cosas que pasan que condicionan los fallos que se dan a favor o en contra de la ciudadanía. Entonces, solo para recordar contra qué nos posicionamos también. Es que mira, el Una empleo por observación, hora... una Perdón, observación. Marcos. Sí, discúlpeme. Te escuchamos. Justo el año pasado, una ex compañera de ahí, de Intur, lo denunció, ella fue viva. No le renovaron el contrato y ella se fue al Ministerio de Trabajo. Cuando ella llega allá, ellos se toman la sorpresa de que todavía estaban bajo la modalidad de contrato por hora. Supuestamente hicieron llamada, tenían que pagarle a ella al final como casi 100,000 lempiras, según el Ministerio de Trabajo. Hicieron las citaciones y todo. A la hora del té, el abogado del Ministerio de Trabajo ni el teléfono le volvió a contestar. ¿Qué pasa ahí? Los sobornos ya están bajo la mesa. Ahí ya no hay el sistema, sino las personas, pues, que están bajo las instituciones. Porque ¿qué te sirve ir a denunciar X o Y cosa y a la hora del té bajo la mesa te van a dejar vendido vos? Eso fue lo que le pasó a ella. ¿Y a qué va? Que o metes un abogado privado si tenés la capacidad, o ni modo, date por perdido. Sí, completamente de acuerdo. Dice... Es que mira, ese empleo por hora te puede funcionar tipo Estados Unidos. Porque yo sé que Estados Unidos te puede pagar 18, 20 o 25 dólares la hora. Pero decime aquí, ¿a cómo te van a pagar la hora? ¿A 50 lempiras? O sea, que te pagaran 200 lempiras por hora y te la puedo cantar, te puedo decir, ok, démosle. O como está el factor del dólar. O sea, ya te pagan 25 dólares la hora, entonces aquí cuadrame por 26 y eso es lo que me vas a pagar por hora. Ahí sí te puedo decir, ok, démosle. Exacto. Porque estás hablando de ya que es un nivel un poco más alto, que vas a ganar 500, 600 lempiras a la hora. Te das 4 horas, ya por lo menos tú haces tus 3.000 lempiras, unas 4 o 5 horas, ya vergón. Pero ¿qué más ni a pagar? 80 lempiras la hora, 50 lempiras la hora. Es lo que le Si comentaba. en Estados Unidos... De que yo para poder ganar un salario mínimo tenía que trabajar más de 120 horas. En pocas palabras. Para salario mínimo. Y para por lo menos llegar, por ejemplo en diciembre, que eran los meses fuertes, diciembre y junio, para sacar por lo menos 18,000 lempiras a 20,000 lempiras, eran 10 horas metidos en el restaurante. 10, 12 Sí, horas. ¿Cuánto gana una persona al día por 15,000 lempiras? Estás hablando casi de 400 lempiras el día, 8 horas. 8 horas, creo que a veces digamos hasta 500 lempiras el día. Entonces la pregunta es aquí, si vos me vas a dar empleo por hora, ¿a cuánto me la vas a pagar? Y ahí hablamos face cara a cara. Pero me salí con 80 pesos a la hora. No, hombre, hartate de los 80 pesos mejor, hombre. Correcto, ahí se tendría que analizar desde la parte del empresario los costos, porque
Si te vas a evitar vos los costos administrativos de estar calculando prestaciones y todo lo demás, tenés que por lo menos duplicar la hora. O sea, si el trabajador promedio de salario mínimo gana como 80 pesos la hora, mínimo 160, 180, porque uno, es trabajo temporal a corto tiempo. Entonces, sea que sea por un periodo de tiempo corto, independientemente sea corto o largo, vas a trabajar 15 horas a la semana, vas a trabajar solo 10 en total, vas a trabajar 40 o lo que sea, se tiene que ir midiendo de manera proporcional. Entre más tiempo trabajas, que te den más, pues. Porque si Dice, no vas a tener a la gente como esclavizada. Independientemente, pero, no hay pero ideas fíjate para que comentar eso. eso mismo que acabas de decir es lo que quería leer acá, que acaban de mencionar esclavitud sería, ponen acá en los comentarios. Y sí, Marx lo definía como esclavitud asalariada, precisamente por esto, porque están, ahora ya no son dueños de una persona en particular, sino que son esclavos, perdón. No son esclavos de un solo dueño en particular, sino que son esclavos de toda una clase. Por eso les beneficia precarizar la mano de obra. Porque así tenés un ejército de reserva laboral que está dispuesto a trabajar. Si vos no vas a tomar ese empleo, va a haber 100 personas más atrás de vos que sí lo van a tomar. Que cobran más barato, correcto. Y el Sí. sistema, lamentablemente, en este sistema que todo mundo, que mucha gente alaba, ocupas un volumen grande de pobres. Suena feo lo que voy a decir, pero es una de las cosas reales que hay, pues, hay que ser pragmáticos también. Es que ocupas una masa de gente pobre suficientemente grande para que los precios de la canasta básica se mantengan bajos. Si clasificáramos a la población en clase baja, clase media y clase alta, eh, sería que si vos dejás una mano de obra tan hecho mierda, una población hecho mierda que solo vive con 250 pesos al día, 300 pesos gana al día, mantiene los precios de la canasta básica baja. Los vendedores de verduras saben que aunque ganen centavos, pueden vender en volumen. Van a sacar ellos sus 300, 400 pesos al día para que los pobres puedan adquirir ese alimento. Al final, dentro de la cadena de suministros, los productos que cuesta venderse se terminan vendiendo porque la gente más pobre las termina comprando. Y eso hace que, en teoría, la clase media, que gana más de 15, 16 mil en teoría, estoy en contra de la clasificación de la población de esa manera, Sí, yo te iba a decir. hace que las personas sientan que su calidad de vida, 16 mil empiras me subieron a 18 mil empiras, tengo 2 mil pesos más para ir a pijinear, que no sé qué. O sea, dude, te sentís que te sobra porque hay una masa de gente pobre que está consumiendo poca, o sea, que está consumiendo los productos a un precio de gallo muerto que se mantienen bajos porque los vendedores necesitan mover esa mercadería, si no, no se recuperan, o al menos quedan en tablas. Entonces, ¿qué pasa? Al millonario y a la clase social más alta, a los burgueses no les afecta. Ellos están dispuestos a pagar una granita, una bebida de café por 200 pesos, 300 pesos, ir a jugar a las canchas de tenis, estar teniendo consumos de productos a un nivel más elevado porque no le afecta. Para ellos son como pequeños centavos más, unos decimales más en su cuenta bancaria que se está gastando. Pero para el sector pobre, para la gente trabajadora, que es casi el 100% de la población, solo es una minoría, la comunidad burguesa aquí, realmente cree que porque recibe un pequeño incremento de 1.200 lempiras, 2.000 lempiras, se siente a puta, mejoré mi calidad de vida porque ahora me he hecho mi granitas. No más, ocupás pobres para que esta mierda funcione bien, que te venden que funciona súper lindo. ¿Va? Y es la realidad, más ocupás mano de obra barata, ocupás gente por empleo por hora para mantener esta reserva laboral, para seguir explotando a la gente. Sí. Y que Vamos a después pasar cualquier con... inversión que venga, tenga una reserva laboral. Cheque, pues, cierto. Sí, thank you, Bernardo. Profe, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, hijo. Buenas noches a los que me escuchan. Alegre y dándole gracias a Dios por todo lo bueno que tenemos en este mundo, por todo lo bueno que tenemos. Lo malo no lo hacemos, no lo hace Dios, lo hacemos nosotros. Y solo voy a comenzar diciendo un dicho que he escuchado, no sé quién lo dijo, pero sí coincido, ¿verdad? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿verdad? Quizás no todos, quizás algunos entendamos realmente cuál es la situación, pero la gran mayoría peca de ignorante. Y digo pecan de ignorante porque yo siempre lo he dicho, yo discuto con mi suegro, con un montón de gente, no es que es por ignorancia, y lo voy a repetir, no es ignorancia, eso no es ignorancia, ¿sabe por qué? Porque Dios nos hizo inteligente a todos,
¿verdad? Yo soy profesor de matemáticas, yo soy ignorante en medicina, soy ignorante en otras cosas, pero en la vida no soy ignorante. Yo sé quién me hace daño y quién no me hace daño sin que nadie me lo explique, a menos que sea un loco o un enfermo, ¿verdad? Entonces, voy a repetir lo que ya he repetido y lo repito porque mi papá me lo dijo de joven y me caló y no se me olvida, ¿verdad? Tengo 35 años, soy feliz dando clases, pero ya me convencí, ya me resigné en el sentido de que estar peleando por un montón de gente que quiere que le ponga el castigo enfrente, por detrás y por todos lados es bien difícil, pero creo que la situación, eso lo he dicho, se puede cambiar, pero de una manera muy, pero muy inteligente. Y creo que los hondureños tenemos la capacidad. Lo que pasa es que hay que hacerlo con astucia. Y siento que las personas que nos han dirigido y que de repente tienen esa intención no lo han entendido, no lo entienden, ¿verdad? Me dio tristeza hoy ver a doña Xiomara porque siento que como mujer y como hondureña trato de hacerlo mejor, pero bueno, desgraciadamente mucha gente se reía, se burlaba, pero eso sí tengo bien clarito, el que está arriba observa, él no dice nada, él solo va a pedir cuentas, ¿verdad? Entonces, retomando el tema que ustedes estaban hablando, yo coincido con todo lo que ustedes han dicho, pero como profesor yo tengo una justificación de todo eso que ustedes han dicho. Miren, la idea del trabajo por hora básicamente es eliminar, voy a usar esa palabra, el futuro de la juventud de los niños. ¿Por qué digo eso? Yo soy profesor, yo trabajé en jornada nocturna, yo viví las situaciones en colegio público, privado, ¿verdad? Y el hecho de poner ese sistema de trabajo por hora, que todos ellos están alegres, es básicamente para cercenar la educación del joven. Digo esto porque ustedes son jóvenes, la mayoría, y lo digo porque yo lo viví. Cuando uno comienza a trabajar de lo que sea, ¿verdad? Uno aprende a darle valor al dinero y uno se acostumbra a tener dinero. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Por esa razón eliminaron la enseñanza nocturna, ¿verdad? Ustedes están conscientes, educación nocturna casi no hay. Ellos dicen que es por estimular a la juventud. No, 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 amigo. Es al contrario, es cercenarle los espacios a la juventud. ¿Por qué? Porque antes, cuando había educación nocturna, el joven sabía que tenía un horario para poder estudiar. Ahora no, ¿verdad? Ahora le dicen, como dijo alguien aquí, ¿verdad? Y ahí ustedes lo comprueban, ustedes en lo que ustedes decían se comprueba. Le he explicado ahí a alguna gente que alegre, va, mire, ¿cuál es el detalle? Usted pierde derechos, usted pierde su tiempo, usted pierde su juventud, usted pierde todo, ¿verdad? Y psicológicamente lo destruyen, ¿verdad? Porque lo que van buscando es que unos cuantos manejen a la gran mayoría. Ustedes lo mencionaban, yo les pongo un ejemplo así, voy yo a un trabajo, digamos, por mencionar una maquila, solo por mencionar, mira, te voy a dar 100 pesos, 200 pesos, lo que usted quiera, pero ellos saben que hay un montón de gente que está igual que yo o peor que yo, y esa gente va y se ofrece una mano de obra mucho más barata. Entonces en ese juego se la pasan, ellos siguen creciendo económicamente y el pobre sigue siendo más pobre. Un muchacho que, imagínense ustedes un muchacho, vaya, que se enamora de una muchacha y la llega a querer, etcétera, etcétera. Viene, se dedica a trabajar de lo que sea, y pasa su tiempo y él le enseña a su familia, a sus hijos, que él es pobre. Por eso tenemos esa mentalidad, no, es que nosotros somos pobres, nosotros, o sea, cuando la gente dice, a mí me da risa, nosotros somos pobres, no,
Nosotros no somos pobres, Dios nos ha dado todo. Vivimos en un país. Si ustedes analizan, en un enlace alguien preguntaba, ¿usted cree? Se nos cortó, profe. ¿Tiene la capacidad de sobrevivir sola? ¿Me escucha? Sí, ya. ¿Me escucha? Sí, sí. Les decía, creo que aquí fue, ¿Honduras tendrá la capacidad de poder sobrevivir sola? Sí, yo creo que sí. Lógicamente no va a ser así al macanazo, ¿verdad? Tiene que ser de manera estratégica, porque tenemos todo. Entonces ese es el detalle, va. Nos han hecho creer que no tenemos nada y que por lo tanto tenemos que someternos. Miren esta situación ahorita, vaya. Ellos tomaron el poder a la fuerza con un fraude, mega fraude. Vino aquel hombre, dio su punto de beneficio porque a ellos les conviene, ¿verdad? Y la gran mayoría sabe que se hizo lo que se hizo y, ¿cómo te puedo decir? No tenemos la capacidad de reaccionar y cambiar esta situación. Yo creo que sí se puede, pero lo repito, de una manera muy, muy inteligente. Estaba viendo un en vivo donde alguien decía, fíjense que alguien proponía esto, y tiene razón. Miren, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y dejamos de pagarle los impuestos a esta gente? ¿Verdad? Y fíjate que cuando yo escuché eso, mi suegro es una persona que él es contador de los viejísimos. Y él, cuando alguien de la familia llega con una Coca-Cola, él dice, dándole dinero a, ya ustedes saben quién es, ¿verdad? No lo voy a mencionar porque como ahora nos vigilan en esta red, ¿verdad? Yo sé que nos vigilan. Entonces, dándole dinero a estos. No hagamos eso. Y es un tipo de 90 años. Castiguémosle, no les compremos. Y comento esto porque alguien que estaba en el en vivo decía, no, pero eso no es posible. Es más, él creo que era el anfitrión o la anfitriona, ¿verdad? No, eso no se puede, dice, porque nosotros tenemos que comprarle a nuestros hijos. Y yo me puse a pensar, no, pues creo que no es necesario que compremos. Hay un montón de cosas que no necesitamos comprar, ¿verdad? Entonces, ellos dependen de eso. Yo les decía, mire, tú vas a una pulpería, compras un chorrito que te cuesta 4 o 5 pesos y vas a darte cuenta que te engañan. ¿Por qué? Porque te están vendiendo algo que no es correcto. ¿Va? Yo te voy a dar otro ejemplo. Yo lo único que pido es un trago de café en la mañana. A mí me pueden castigar. No me den de comer todo el día, pero el trago de café sí. Entonces yo cocino. Yo voy al súper. Yo iba a comprar mi café. ¿Sabes cuánto me costaba antes de la pandemia? 19,10 centavos. ¿Sabes cuánto vale ahora? Vale 100 y pico, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Un día me tomé la molestia. Hay mucha gente de aquí alrededor. Le digo, hagan esto y se van a dar cuenta. Me tomé la molestia de comprar una pesita que mida gramos, miligramos, ¿verdad? Y me di cuenta que en el etiquetado del producto dice tantos gramos. Un ejemplo, digamos que la bolsita tiene 300 gramos. Cuando yo la voy a pesar, hijo, no hay 300 gramos, hay 250, hay 275. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se llama eso, hijo? ¿Cómo se llama eso? Entonces, ellos piensan que nosotros somos estúpidos, ¿verdad? Y no, el hondureño no es estúpido. Lo que sí somos es quizás somos tolerantes, somos la gran mayoría indiferentes y por eso nos da igual estar por los mismos, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas yo siempre digo, hay cosas que solo Dios las va a cambiar. Cada quien hace lo que quiere. El hecho es que nos llevan a todos de encuentro, pues, ¿verdad? Porque eso del trabajo por hora, ustedes lo han mencionado, pierde derecho a todo, no tiene seguro, lo engañan diciéndole que el equivalente al 14avo y el aguinaldo se lo van a dar, se lo van a dar en la hora trabajada, es mentira. Pero la gente, mira, yo te apuesto que la gran mayoría está consciente de eso y es feliz, pues entonces, bueno, cada quien, yo llego a cada quien hace lo que cree que es conveniente.
¿verdad? Pero el hecho es que voy a terminar con esto. A mí lo que me enfurece de todo esto, hijo, te lo digo de corazón, ¿verdad? Y la mayoría de gente, yo tengo 62 años, quizás tú tengas unos 30, entre 30, 32, 33. Yo le acepto a Donald Trump que le valga chancleta, que mueran los pobres, porque él nunca ha aguantado hambre. Pero un pobre que ha aguantado hambre, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Me explico? Entonces, esperemos, ¿verdad? Y veamos qué puede surgir de esto. Creo que van a surgir cosas buenas, ¿verdad? Y voy a decir algo que ya lo dijo. Miren, Estados Unidos, no importa que me cancelen el canal, no me interesa. Estados Unidos va a caer desde adentro. Y Honduras va a caer desde afuera. Cuando digo Honduras, no como pueblo, como país. Van a caer las cúpulas. Esas son las que van a caer. Porque ellos están como esa gente en Estados Unidos, esa gran élite de multimillonarios. ¿Verdad? Que ellos están viendo una película de Superman, ¿verdad? En la que ellos en su mente creen que ellos son los dueños del mundo y que el mundo va a hacer lo que ellos quieran. No, 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 eso no va a ser así. Y los que dicen que nos dirigen piensan igual. Entonces, creo que nos vamos a ir parejos, ¿verdad? A mí lo que me duele y lo que menos me enfurece, yo daría todo, es saber que le estamos cercenando el futuro a nuestras generaciones por un montón de estúpidos, por un montón de serviles. Y como lo dijo Morazán, ¿verdad? No me entierren en mi propio país. Entiérrenme en cualquier parte de Centroamérica, menos en Honduras, porque yo sé que no todos. El hondureño es servil, cobarde y traidor. Así Profe, es. una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Usted es maestro, profe? Sí, O sí, sea, sí. Sí, sí, por, sí. cuál es el joder de Jorge Cáliz con el estatuto del maestro? ¿Qué le Mira, afecta, ¿En qué le afecta a Jorge Cáliz el estatuto del docente? ¿En no, qué lo le que pasa, estorba? sí, mira, yo te voy a explicar lo que yo pienso. Lo que sucede es que a la población le han hecho creer que el estatuto solo ve la parte económica, ¿verdad? Pero el estatuto no solamente se refiere a eso, se refiere a todo tipo de cuestiones que tienen que ver en educación, ¿verdad? Entonces, al eliminar el estatuto, ¿verdad? El Estado se quita un montón de responsabilidades, pero ellos le hacen creer a la población que el problema es el pago que se le paga al maestro. Y yo lo he dicho, yo manejo los números. Mira, el problema no es lo que nos pagan, el problema es que somos bastantes maestros, somos alrededor de 80.000 profesores. Y aquí, mira, aquí cuando yo tomé el teléfono aquí para hablarles a ustedes, ¿qué estaba comiendo yo? Frijoles con queso sin tortilla porque no hay tortilla. Y soy profesor, ¿verdad? No tengo casa. Si usted no tengo casa, alquilo. Y soy profesor de matemáticas y física, ¿verdad? Pero soy feliz así, ¿sabes por qué? Yo tuve beca en el colegio, tuve beca en la universidad y me ofrecieron beca para estudiar a Estados Unidos. No, 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 yo a Estados Unidos no voy. Porque desde que tengo raciocinio, yo he sabido lo que es Estados Unidos y que ahora todo el mundo está dando cuenta. Prefiero morirme en mi país porque Dios me hizo aquí, ¿verdad? Y por la verdad murió el Señor. Y por la verdad, mi esposa me dice, cállese, que le van a hacer. No, no importa. Me pueden hacer picadillos, me pueden hacer millones de pedacitos, pero lo que yo tengo en mi corazón y en mi cerebro nadie me lo va a quitar. Solo Dios me lo va a quitar, ¿verdad? Entonces, estamos en esta situación porque un montón de gente quiere que estemos en esta situación. ¿Por qué? Porque son egoístas, porque son envidiosos. Yo miraba cómo criticaban a doña Xiomara, ¿verdad? Gente que digo, pucha, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y miren, no nos hagamos tontos, como se dice. Sí se hizo,
Pero este pueblo no agradecido. Este pueblo prefiere, yo pongo el ejemplo que lo he dicho, va. Miren, cuando yo miro la actitud de los hondureños, solo me acuerdo de aquella película de los 10 mandamientos. Había un personaje que se llamaba Datán. Tal vez ustedes la vieron. Bueno, así es el hondureño. No todos, ¿verdad? No todos, porque en la viña del Señor de todo hay. Entonces, señores, yo lo único que digo, esta situación solo Dios la va a cambiar, el aspecto, el pensamiento de un ser humano solo Dios lo puede cambiar. Lógicamente yo soy de la idea que tenemos que seguir luchando. Yo podría quedarme callado, pero yo como profesor, yo viví situaciones donde los alumnos no tienen para comprar un churrito, ¿verdad? Donde los alumnos no pueden sacar una fotocopia, ¿ah? Donde los alumnos para comer, situaciones que yo viví, alumnos que se reunían a la hora del recreo para completar 100 pesos, porque ¿qué hacían? Compraban una paila de chilaquiles, que el chilaquil usted sabe que es tortilla tostada, con un poquito de salsa y un poquito de queso rallado. Pucha, ¿cómo me van a venir a mí a pajear, verdad? De que esta gente está ahí porque quiere. Porque quieren, no, esta gente no quiere ayudar, esta gente solo está viendo su beneficio. Y Jorge Calix, pues el hombre joven, y yo lo entiendo, ¿verdad? Quizás nació en cuna de oro y cree que los demás no tenemos derecho a nada, pero no, se equivocan porque su merecido lo van a tener. Y yo se lo voy a repetir, no soy quien. Pero esta situación en menos de 10 años va a cambiar. Esté yo o no esté, va a cambiar. Estén ustedes o no estén, esto va a cambiar. Porque ya es demasiado abuso. ¿Verdad? No podemos, como hay gente que sale hablando aquí. Puchica, qué tristeza, hombre. ¿Ah? Si están comiendo M y están defendiendo, ¿cómo es posible eso? No me digan a mí que eso es de una persona irracional. No, todos somos racionales, a menos que uno sea enfermo o loco, pues ahí yo le justifico. Pero yo he convivido con gente que anda recogiendo en la calle y está feliz por esta situación. ¿Ah? Conclusión, no, es que tienen un corazón, como decía mi mamá, negro, ¿verdad? Y voy a terminar para que entiendan todo lo que he dicho y lo voy a repetir. Porque mi papá me lo dijo y cuando él me lo dijo me dolió. Se lo digo, me dolió. Pero con la vida que he llevado me he dado cuenta de que así es. Mira, el hondureño es como los canechos. ¿Cómo? Mete un puño de canechos en un balde. Vas a ver que se mueren todos porque ninguno sale. ¿Por qué ninguno sale? Porque jalan. Resulta que todos están luchando por salir, pero siempre el que está a punto de salir, los que están abajo lo bajan, ¿verdad? Y voy a terminar con otra frase que mi papá me dijo y me dolió también, pero con el tiempo le entendí. Hijo, si M te piden, M dales, ¿verdad? Entonces, soy de la idea que tenemos que seguir luchando. Mi papá me dijo, mira, el sistema cipote vos no lo vas a cambiar. El sistema te va a cambiar a vos. Pero en eso no coincido con mi papá. Creo que somos seres inteligentes y así como ellos actúan haciendo perversidad y tomando posiciones maquiavélicas, creo que nosotros tenemos la capacidad de rebatirlo, ¿verdad? Y es bien difícil porque la palabra secreta aquí es unión y unidad. Simple. Eso es lo difícil, llegar a eso. Porque siempre hay traidores, hay gente que se vende, hay gente que cree que está haciendo lo que está haciendo bien y lo que está haciendo es destruyéndose y destruyendo a todos los que están a su alrededor, ¿verdad? Entonces, lo que sí, miren, yo tengo a Dios en mi mente y en mi corazón y yo le pido a Él por todos, porque no es posible que sigamos aguantando tanta injusticia, tantas estupideces. ¿Ah? Y eso se ha generalizado, no solo en Honduras, ¿verdad? Y el hecho de que nos quieran ver como tontos, a mí me da risa.
¿verdad? Yo puedo parecer tonto. No, yo observo todo, yo me fijo en todo, yo analizo todo, ¿verdad? Y creo que sí se puede, hijo, sí se podría hacer algo, pero hay que buscar estrategias. Y te voy a ti principalmente, saludo a Carlito porque es el que miro y es un joven, por eso yo decidí tomar la palabra. Porque yo sé que los jóvenes están queriendo cambiar esta situación. Pero mi generación, la generación de mis padres, quizás de mis abuelos, son los que luchan por no hacer ese cambio. Si ustedes se fijan, vean todos los que son esto y lo demás, ¿verdad? Yo tengo un hijo que estudia derecho y me dice, no papi, mire, la constitución que Honduras tiene es espectacular. El problema es los políticos, ¿verdad? Entonces, tengamos fe, pidámosle a Dios, levantemos la cabeza aunque nos la bajen, ¿verdad? A mí me pueden bajar la cabeza, pero no me van a bajar lo que llevo dentro, ¿verdad? Porque yo sé que Dios, va a llegar el momento en que Dios le va a dar a cada quien lo que se merece. Y tengamos presente que la lucha la debemos de hacer por los que vienen adelante, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos. Estoy refiriéndome a mí, pero me refiero en general. Yo no sé por qué el hondureño no entiende eso. Chicas, no entienden. Si no es que estoy peleando, yo no estoy en contra de que hayan ricos, tienen que haber, pero que ganen honestamente. Ah, que lo hagan con transparencia, que sean justos. Sí, hay personas de dinero que son así, pero son contados con los dedos, ¿verdad? Entonces, hijos, les agradezco y gracias por darme el chance de desahogarme. Tal vez no me desaparece en mi cuenta. Saben que este canal que ustedes ven, yo lo creé con la intención de enseñar física y matemática, porque una vez los alumnos se me acercaban y me decían, profe, ayúdeme a resolver un problema. Y yo con todo gusto, venga, hijo, se lo voy a resolver. Y una vez le dije a un estudiante, hijo, explíqueme algo, ¿cómo hace usted? Usted me está pidiendo que le resuelva un ejercicio, ¿y sus compañeros cómo hacen? Así, ¿verdad? Entonces el cipote consciente me dice, profe, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no crea un canal en YouTube? Lo crea en YouTube, ¿verdad? Para que usted enseñe matemática y física. Lo hice con esa intención. Si ustedes se van a mi canal van a ver que yo tengo de todo, porque mi hija me dijo, no papi, mira, si usted solo sube su física y matemática, nadie lo va a ver, porque a la gente no le interesa, ¿verdad? Entonces, pero ahí tengo el canal y me da igual que me lo quiten o no me lo quiten. Lo que tengo dentro nadie me lo va a quitar, solo Dios me lo puede quitar. Y les repito, me pueden hacer trizas, pueden hacer lo que quieran conmigo, ¿verdad? Pero no me van a quitar lo principal, ¿verdad? Que es el amor al prójimo, ¿verdad? Y el amor a Dios, ¿verdad? Si todos tuviéramos amor al prójimo, no estaríamos en una situación como la que estamos. Fíjense que yo siempre me hacía una pregunta. Voy a terminar con esta, disculpe que que les estoy diciendo así. Fíjense que de joven, de cipote, yo me hacía esta pregunta. Les voy a mencionar esto para que reflexionen y ojalá todos los que están escuchando reflexionen, hombre. Y los que son hondureños no sean egoístas. Yo me hacía esta pregunta. ¿Cómo sé yo que le cumplo a Dios en su primer mandamiento? El primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero yo nunca tuve el valor de preguntárselo a un cura, a un pastor. ¿Saben por qué? Porque yo nunca he confiado en ellos. Porque yo pienso que la relación con Dios es directa. Ayer miraba un video de Arjona donde les preguntaban eso y yo coincido con Arjona. Yo no necesito a un cura, al cardenal, al Papa para comunicarme con Dios. Dios está siempre conmigo y con cada uno de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, por eso somos perversos y egoístas, ¿verdad? Entonces, saben que yo siempre anduve con esa pregunta y soy profesor y muy estudioso y toda la onda como ustedes quieren, pero yo no tenía ese valor. Y una vez de casualidad mi esposa encendió la radio y saben que no sé qué era la persona, el Señor, ¿verdad? Y él me contestó la pregunta,
así nomás. Miren, para saber si uno realmente le cumple a Dios en su primer mandamiento, hijos, tiene que cumplirle a Dios en su segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Con esto termino. Ay, discúlpenme. Gracias a todos. Gracias a ti, Carlitos. Yo te apoyo y no importa, hijo. Yo voy a seguir aquí. Vamos a ver qué pasa. Gracias, profe. Siempre es grato escucharle. Valiosos sus aportes. Me recordó a... Lo estaba mencionando varios días ya. Al discurso de Ibrahim Traoré. Cuando hablaba de Tomás Sankara. Decía, pensaron que al acabar con el hombre iban a acabar con sus ideas. Y no es cierto, el espíritu se encuentra más vivo hoy que nunca, decía Ibrahim Traoré acerca de Tomás Sankara. Y mencionaba también el tema de la unión. Mencionó usted el tema de que hablaban de los impuestos. Y aquí es donde los quiero remitir nuevamente a la teoría del Estado de Gustavo Bueno, donde hace la división entre las 3 capas y 3 ramas de cada una de estas capas del poder. Y cada uno tiene su correlato. El de la contribución es el sabotaje, en el tema del poder gestor. En el de la producción es la huelga o el desempleo, en el poder planificador. Y en el redistribuidor, que es lo que mencionaba el profe, está la tributación o el fraude. Entonces, para que vean que los vectores de poder vienen tanto de arriba hacia abajo, es decir, del gobierno a la ciudadanía, como de la ciudadanía al gobierno. Entonces, esa es la capacidad que tiene la gente para incidir en el país. ¿Cómo afectas, cómo cambias una legislación que afecta a las mayorías y que solo afecta a los dueños de los medios de producción? A ver, los leo acá. ¿Cómo se afecta a las personas que controlan los medios de producción? Tenemos 30... No ese consuman mierda. en parte O eso sea, es el boicot, pero aparte de eso, pero no, la huelga, sí, un paro las nacional. manifestaciones también, correcto. Pero- Pero desde una manera poco a poco sutil para que la gente se empiece a organizar y no consumiendo, porque la gente siempre sigue la bola, la manada. Es que el problema ¿Para no qué es, vamos a consumir no, es, no eso? es- no es tanto el consumo, porque es en la producción en donde ocurre el tema de la explotación laboral. Entonces, Correcto. tenemos 60 personas acá. Vayan compartiendo el live, porfa. Llegamos a las 100 personas, si no cortamos temprano. Y llegamos a los 50,000 likes, que no hemos llegado a los 50,000. Pero eso, como Que la decía el gente debe profe, consumir. como decía el profe, esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Entonces, vamos a tener que empezar a forjar lazos, puentes entre distintos grupos sectoriales de la población. Es una amenaza directa a lo que está haciendo el Congreso. Ley de trabajo por hora. Joder el magisterio, con la propuesta de Jorge Cálix. Tercerizar la salud. ¡Jueputa! Sí, van por Qué todos lindo. lados. Ajá. Ya después van a venir con los fideicomisos otra vez, con Y no solo eso. la privatización del ENE, No hay una- con las sedes. No hay Apenas una lucha empiezan. directa, ni siquiera. Y no hay una lucha directa con la extorsión, que es controlada desde los mismos políticos, mismos sectores. ¿Quiénes Sí. creen que lavan el dinero de la extorsión? Tenemos al abogado Andrew también ahí abajo, por si se quiere subir, que nos dé su opinión acerca de lo que pretenden hacer con el empleo por hora. Nuevamente está invitado Richard. Vamos a pasar con Richard. Richard, bienvenido. Consumir solo local, decían acá. Bueno, no está Richard. Vamos a pasar con el abogado rapidito, que ya está conectado antes. Entonces nos interesa escuchar la opinión del abogado Andrew. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlitos? Buenas noches a los que te acompañan aquí. Estuve poniendo atención bastante ahí al profe, gran enseñanza nos acaba de dar y pues un recordatorio de que no hemos perdido nada todavía.
y que estamos nuevamente prestos para levantarnos a defender lo que nos pertenece, ¿verdad? Toda la clase trabajadora. Me da mucho pesar escuchar al profe que él ejerciendo una función social muy importante dentro de un país, dentro de una sociedad, no se le reconozca ese valor del poder educarnos, ¿verdad? Y fíjate que a esto me traía un recordatorio de una injusticia que se da en este país. Yo no sé ustedes si saben cuánto le dan a un militar a los militares de altos rangos cuando ellos se jubilan. Les dan un bono creo que de 6 millones, creo. Por ahí anda la cifra. Y esos son los de alto rango, ¿va? Estábamos hablando aquí de mayores, tenientes coroneles, generales, ¿va? Y supuestamente por el servicio que dan. Aparte de eso, tienen una jubilación de 100,000 mensuales. Y el profe que educa al militar, alquilando. Creo que eso es de ponernos a pensar realmente a lo que nosotros debemos redireccionar en este país. Realmente esas injusticias son las que nosotros tenemos que darle vuelta en este país. Y por eso lo traigo a colación, porque, y lo vuelvo a repetir, el maestro que educa al militar y el militar que pues solamente usa el arma a veces, y hay militares pues que no. Aquí si ustedes ven la función militar a veces no es ni tanto para defender la soberanía popular, ni la soberanía del Estado, sino para ponerse a los intereses de los políticos. Y encima de eso, pues ellos son clase privilegiada en este país y a un maestro que ejerce esa función social muy importante dentro de un país no se le reconoce. Es ahí donde nosotros debemos cambiar realmente las reglas del juego, ¿verdad? Y pues mira, referente a eso del empleo por hora, pues creo que vuelve otra vez esa masacre laboral que va a haber a partir de la ejecución de esa ley. Una vez pues esté publicada pues dentro del diario oficial La Gaceta, entonces va a iniciar nuevamente esa masacre laboral y ese atentado a los derechos laborales, contemplados pues no solo en nuestra Constitución, sino en convenios y tratados internacionales y de derechos humanos. Y creo que lo principal aquí que yo más que todo debo traer a colación a esa aprobación de esa ley es que atenta contra uno de los principios del derecho laboral. Y uno de los principios del derecho laboral precisamente es ese, la estabilidad laboral. Que el empleado debe tener la oportunidad de tener un empleo en condiciones dignas y un empleo con una remuneración digna, que le permita a él tener progreso, que le pueda que pueda dignificar su vida, tanto económica, temporal, en sus estudios, y en toda la dimensión de la sociedad, ¿verdad? En la que está involucrado el ser humano y mientras él pues vende su fuerza de trabajo a las empresas. Entonces creo yo que ese es un atentado muy, muy, muy directo a la clase trabajadora, porque decirme ahora lo que va a pasar es que fácilmente una empresa donde tiene empleados permanentes ganando los derechos laborales y gozando de sus vacaciones y otros beneficios que da pues el Código del Trabajo y las leyes y demás garantías que otorga la Constitución, ahora se van a ver reducidas a un pago que posiblemente va a incrementar a 100 lempiras de lo que está ganando una persona en el salario mínimo por día. Entonces le estás cortando el progreso a la clase trabajadora, ¿verdad? Le estás cortando esas oportunidades que ellos necesitan para poder acceder al menos a una vivienda digna, ¿verdad?
Y por eso me dio mucha tristeza escuchar al profesor. Pucha, con toda la función que él hace, no sé a cuántos habrá educado en esta sociedad y no reconocer realmente al maestro esa función que ejerce en la sociedad. Y muchos de ellos ni siquiera tienen la oportunidad de acceder a una vivienda para vivir un poco dignamente y darle algo de dignidad a su familia. Entonces, básicamente nos vamos a enfrentar a eso durante estos años. Eh, y pues el pueblo no sé si lo va a aguantar porque básicamente en nuestro país no se puede sobrevivir con un empleo por hora. Definitivamente no se puede. Y básicamente esas beneficios laborales del 13º y 14º mes, más bonos y horas extras y toda esa cuestión, pues se va a reducir a un pago que pues no se va a alcanzar ni a salario mínimo, digo yo. Y pues le va a cortar todas esas oportunidades de progreso a la gente que sí necesita y que sí quiere salir adelante. Quería preguntar, Vanis. Disculpe, una pregunta, buenas noches. Una pregunta. ¿Quién tiene mayor, entre los títulos, quién está a alto rango? ¿Un abogado o un maestro? ¿O andan al mismo nivel de rango? Depende de donde usted lo mire. Si se basa en el tema de los aranceles y los salarios que se deban percibir, pues desconozco ahorita cómo se maneja el salario de los docentes, pero si lo traducimos al de un abogado, el arancel como lo establece, que por cierto no es ley, eso es en base a un acuerdo entre el gremio del colegio de abogados. Un abogado en una oficina o en un trabajo de la empresa privada debería estar devengando 27,000 empiras. Debería. Es que a eso voy. ¿Cómo es posible? Porque ¿cómo es posible, abogado, que Tomás Zambrano va a ganar 151,000 empiras solo por estar sentado ahí dirigiendo a 127 vagos? Y un maestro que se pasa desvelando con 30 alumnos en la mañana, por hora, sigue trabajando en la tarde, sigue trabajando en la noche y solo gana 15 a 20 mil pesos. Pero le pregunto, entre los títulos de todos nosotros que somos ingenieros, ¿cuál es el mayor rango? Si es de un abogado, y sin faltar el respeto a usted, porque yo sé que usted es abogado, por lo más por eso es por lo que menciono de Tomás Zambrano, 151,000 empiras. Y un maestro solo va a ganar 15, 20 mil empiras. Todos los días trabajando y esto solo llega 2, 3 días a la semana. Por eso es bien interesante, porque fíjense que la ley de empleo parcial que está proponiendo Jorge Calix, fíjense que se limita a los mismos horarios laborales que tiene un diputado. El diputado, según la ley orgánica, ellos sesionan en el periodo ordinario de martes, miércoles y jueves. Lo mismo va a pasar en esa ley de empleo parcial que se la quieren aplicar primeramente a San Pedro Sula por el tema de las maquilas, que ellos también solo trabajan 3 días a la semana. Están en las mismas condiciones laborales en cuanto al tiempo que establece. Probablemente estas personas que van a trabajar bajo esa ley posiblemente ya no van a trabajar solo 8 horas, sino que se va a ampliar su horario de trabajo, lo más seguro, a 12 o hasta 14 horas. Bien trabajados, 3 días, y esos 3 días pagados. Pero lo compara al salario que están ganando los diputados en las mismas horas laborales y en los mismos días y horas de trabajo en la semana, y él va a ganar 150,000 empiras. Entonces es bien paradójico la ley que ellos quieren aplicar y ellos no están como viendo esa realidad. Y lo mismo por eso yo sostengo, aquí miren, pregúntenle a un diputado si ellos van a estar en la disposición de ¿cómo se llama? De disminuirse el presupuesto en tema de salarios. No lo van a hacer.
y van a alegar todo lo que quieran, lo que tengan que alegar en base a los principios del derecho laboral y van a decir que tienen derecho. Tal como pasó en el gobierno de Juan Orlando cuando salieron, y esto fue también otra barbarie que ellos cometieron, cuando los puestos en rangos de ministros, directores, aplicaron una ley hacia última hora donde ellos podían recibir las prestaciones laborales cuando ellos son puestos de confianza. Y se fueron, ya se imaginan con cuánto billete en base al salario que estaban devengando. Entonces así son ellos. Por eso digo yo, el pueblo todavía no ha entendido a la clase de políticos que nos estamos enfrentando, donde ellos iban a trabajar las mismas horas laborales en la semana que al sanpedrano que le van a aplicar esa ley, pero ellos iban a ganar 150,000 pesos por esos 3 días trabajados. Y a lo mucho, estos trabajadores ni siquiera van a llegar al salario mínimo. Entonces esas son las injusticias que hay aquí. No las han querido ver, o el pueblo no las quiere ver, y por eso yo puse el ejemplo entre el militar y el docente, entre la función social que tiene un docente a la función que tiene un militar. Pero no son medidos en base a sus derechos laborales de la misma manera. Entonces, esas son las injusticias que hay en este país. Entonces, aquí solo que el pueblo realmente empiece a ver esas cosas, man, y se levanten, porque no hay de otra. Abogado, una última pregunta antes de pasar con Richard. El tema de los trabajadores de Uber, de Hugo, de comidas rápidas, ¿esta gente trabaja bajo qué modalidad de contrato? Porque tengo entendido que los ven como asociados, que les dicen, pero no como empleados formales. ¿O estoy equivocado? ¿Ya los regularizaron? Es que no están regularizados. Regularizados no están. No hay ninguna ley que diga que ellos estén bajo un estatus de protección laboral distinto a lo que establece nuestro Código de Trabajo. Pero es que esto es bien sencillo, o sea, por eso le digo yo, miren, el derecho laboral se basa en principios, se basa en los principios que establece, y hay un principio que se llama primacía de la realidad, y este principio establece que se da más valor a los hechos y a lo que ocurre en la práctica laboral que a lo que está escrito formalmente. ¿Qué le quiero dar a entender eso? Y en base a la pregunta que me hizo Carlito. Cuando ellos vienen y les establecen contratos, mira, a los contratos laborales aquí les cambian de nombre para tergiversar en este caso los principios y derechos laborales. Pero en la realidad, estas personas cumplen con los elementos esenciales de un contrato de trabajo, como lo establece nuestro código laboral. Cumplen esos elementos esenciales, y al cumplir esos elementos esenciales de un contrato de trabajo, ya los hace un empleado permanente de una empresa. ¿Qué es la función que hace la persona, el tiempo de trabajo y el salario? Y tiene que trabajar para cumplir eso. Ok, cheque. Correcto, entonces así es, usted lo mencionó. Tener una subordinación, recibir un salario, y en este caso pues tener la función que va a ejercer dentro de un horario laboral. Entonces todo eso son elementos que son constitutivos de un contrato de trabajo, y como tal debe ser respetado en base a lo que establece pues nuestro Código de Trabajo, donde dice de que los trabajos después del proceso, después de ese periodo de prueba de 60 días, como lo establece el Código de Trabajo, ya pasa a ser usted un empleado permanente de una empresa. A eso se refiere la primacía de la realidad, que independientemente de lo que usted firme en cualquier contrato, los hechos que se constituyen dentro de este principio de la primacía de la realidad son los que benefician en todo caso al trabajador. Entonces no hay necesidad de que usted le firme un contrato cuando esta persona pasó 60 días, no se le despidió, siguió trabajando y cumplió esos elementos del contrato laboral.
Entonces, automáticamente, como lo establece la ley del Código del Trabajo, pasa a ser un empleado permanente. ¿Y eso qué implica? Que este es un trabajador que tiene derechos, que nosotros normalmente los conocemos como prestaciones laborales. Que tenés derecho a vacaciones establecidas pues acorde a los años y los servicios prestados. Estamos hablando también aquí de los 13º y 14º mes de salario, que esto le viene a ayudar a la clase trabajadora pues a satisfacer sus necesidades, ya sea en cualquier necesidad que ellos necesiten cubrir, estudios, progreso, es decir, adquirir o esa misma estabilidad le permite acceder a créditos para poder ellos adquirir un carro, una casa o todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, eso es en lo que se basa. Entonces, Carlitos, ahí la pregunta se la respondo con esto y en base a este principio, que le damos valor más a los hechos de estos empleados que trabajan como repartidores, donde trabajan no solo 8 horas. Las personas trabajan hasta 14, 16 horas con una función específica, con un salario y con un patrono. Entonces estas personas son ya considerados empleados permanentes, independientemente del contrato que les hayan firmado. ¿Qué tiene que hacer entonces esta gente para que nuevamente y ahí sí ya se va todo eso? ¿Qué tendrían que hacer esta gente, estos trabajadores de Uber, de Rappi, de Hugo? ¿Qué tendrían que hacer ellos para que se hagan respetar sus derechos laborales en este caso? Es que ahí quería contestarte yo porque en yo este trabajo en caso, Uber. Ahí te quería contestarte yo porque yo trabajo en Uber. Lastimosamente Uber no se sabe quién es el dueño. Porque lamentablemente Uber es una aplicación. Pero ellos tienen un permiso de operación, tengo entendido yo, ¿no? El problema es que eso no sé si lo tendrá. Porque voy y te reitero, no sabemos quién es el dueño. Porque lamentablemente esto está en Estados Unidos, esto está en España, parece que también a nivel centroamericano está Uber, porque es una aplicación que si tú quieres trabajar en lo propio, tú te metes tu carro y arrumba la rata a la calle. Sí, es que tengo entendido yo. No sabemos ni quién. Tengo entendido yo que en España hubo protestas por esto mismo, precisamente, y se logró regularizar los contratos de estas personas. Entonces, quería saber yo cuál era, si había medios legales para. No, en este caso. Ok, en el caso de las empresas de repartidores, ellas son empresas constituidas aquí. Exactamente, eso le iba a decir. Tengo entendido que sí, eso es muy diferente a los Uber, porque las empresas de estos pedidos, sabemos cuáles son. Muchas de ellas sí son constituidas mediante sociedades mercantiles aquí en Honduras. De hecho, pues estas plataformas, más que todo, son sociedades, son personas jurídicas, pero son sociedades que son manejadas por personas naturales, entonces, y están constituidas aquí en nuestro país. Ahora, lo diferente aquí es que nosotros solo le damos visibilidad a la plataforma, pero el empleado, el repartidor, tiene que ir aquí tienen sedes estas plataformas de cómo se llama, de delivery. Muchas de ellas más bien son de los mismos grupos económicos del país, que han creado sus propias, también han creado la aplicación como tal, pero siempre figuran como sociedades mercantiles bien constituidas. Entonces, en este caso, son sociedades que deben operar bajo las normativas. Pero fíjese, abogado, que hay algo bien raro. Que Uber, cuando uno ponía un reclamo, y empezamos a sospechar que quien maneja esto es Banco Ficosa. Porque ¿cómo era posible que uno iba al banco, porque ahí estaba el chavo, a que uno le iba a hacer reclamo por cierta circunstancia de lo que le pasaba a uno en el trayecto? Pero después
desaparece esa parte de Uber acá en Honduras. Si usted pregunta dónde quedan las oficinas de Uber aquí en Honduras, ya no existen ni en Tegucigalpa ni en San Pedro. Entonces, hoy usted se comunica por vía de la misma aplicación si usted tiene algún reclamo, quiere reclamar algo o tiene un accidente. Porque imagine que ellos sí tienen cobertura con uno en la ASA. Entonces, ahí como dice Carlitos, ¿cómo es que sí podemos tener un seguro mientras yo ando con una persona en el carro y estoy asegurado por ASA, pero si no tengo otros requerimientos? Lo que pasa es que en estos rubros deben existir leyes especiales que regulen. Porque en este caso, miren, si ustedes me preguntan en base a lo que establecen las leyes laborales, estas empresas de delivery trabajan en los turnos que establece el Código de Trabajo, o sea, en los tres. Ellos más que todo trabajan, operan dentro de turnos mixtos. Incluso trabajan los turnos diurnos que nos establece nuestro Código de Trabajo, que generalmente son de 8 a 5 de la tarde o de 8 a 4 de la tarde. Pero estas personas siguen laborando después de las 5 de la tarde hasta 9, 10, 11 de la noche. Entonces ya están dentro de un turno mixto. Entonces en este caso, ellos están incluso trabajando más horas que deben ser, por en este caso, ya están reguladas. Y si en este caso la empresa te exige, no, tiene que por favor cubrir pues las rutas o toda la cuestión como ellos lo manejan, estas personas solo viven del porcentaje que gana la aplicación y se les paga ese porcentaje, más no se les pagan otros beneficios que podrían sí ser reclamados por estos trabajadores, por ejemplo, horas extras o recibir una remuneración acorde a un turno mixto. Entonces, por eso ellos deberían sí ser regulados dentro de una ley especial, pero que les beneficie, no que atente contra los derechos que ya pues están siendo vulnerados en estos casos de los repartidores. Sí, y con este gobierno imposible, ¿verdad? Que sea una ley en beneficio de estos trabajadores, ¿no? No, porque todas las leyes en materia laboral, y aquí vuelvo con otro principio que se llama principio de progresividad, que los derechos se deben mejorar progresivamente y no debemos retroceder en el aspecto de la aplicación de derechos a los trabajadores. Entonces, por eso es que es bien importante que se les regule, porque hay un sinfín de violaciones laborales a estas personas. Sí. Vamos a pasar con una última participación porque tenemos 62 personas, no llegamos a las 100, ¿qué le está pasando? Y no pasamos de los 50,000 likes. Vamos a pasar con Richard, que ya ratito conectado. Richard, bienvenido. Solo cierro con algo relacionado con lo que hablaban de lo de la aplicación de Uber. Pero rapidito. Y mira cómo distraen a la masa y a la gente. Te venden el beneficio del Uber que puedes pedir un taxi seguro, con aire acondicionado, con todos los Mickeys, que te mueve, puedes ver en GPS dónde va tu mamá, tu novia, etcétera, y te garantiza. Pero nadie habla de lo que está tras bambalinas. Nada le costaba a los gremios de taxistas dar un servicio más profesional, pues. Entonces, cuando las empresas tienden a no pasar de un techo, aplicando conocimiento, mejorando los servicios, garantizando la calidad de los productos y servicios, tienden a buscar las maneras de dar condiciones precarias a sus trabajadores. Entonces, la falta de innovación, de astucia, de innovación y de ingenio para hacer las cosas bien, los hace hacer ese tipo de cosas. Pero eso de acuerdo, se ocupa de una ley que regule a esos trabajadores que andan ofreciendo estos servicios, porque es un abuso perro el que hacen, ni seguro tienen. Richard, te escuchamos, Richard. Buenas noches, Carlos. Los dejé hablar bastante porque quería hacerte una pregunta puntual a ti, y es nada que ver con el tema que están hablando. Según Marx, hay una línea de tiempo donde hay modos de producción, va feudalismo, capitalismo, socialismo. Es como una línea de tiempo, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad?
como una espiral ascendente, lo llamaban algunos. Ok, perfecto. Nosotros pasamos del feudalismo al socialismo, ¿va? Obviamente esa transición no Al fue de un capitalismo. día a otro, ¿va? Perdón, sí, perdón. Del feudalismo al capitalismo como modo de producción, ¿va? Sí, tardó 6 siglos más Mi o pregunta, menos. exactamente eso es lo que yo le quería preguntar. Veo que usted sabe bastante el tema y tengo una duda. ¿Estamos ya en un periodo híbrido? ¿Ya inició esa transición? ¿O qué tanto tiempo llegaríamos a tener una sociedad socialista en el, en la esfera marxista, por así decir? Bueno, ahorita el socialismo realmente existente lo está banderando la República Popular de China. Entonces, sí hay ejemplos y son modelos que deberíamos de aprender y de adaptar a nuestras circunstancias específicas. Pero les decía ya días que son los imperios los que imponen los modos de producción. Entonces, ahorita en esta dialéctica imperial que se tiene Estados Unidos con China, la confrontación inevitable de la potencia emergente contra la potencia establecida, se van a venir cambios en el tablero geopolítico, pero cuánto tarden esos cambios, quién sabe. Entonces, O sea, si ya vivimos 6 siglos, ese dato yo lo manejaba aproximadamente 500 años, si ya vivimos 500 años entre el feudalismo y el capitalismo, o sea, puede hacer que esta transición ni siquiera la logremos ver, ¿va? exactamente. O sea, son periodos, porque obviamente una antítesis va a generar también un efecto en el sistema actual, pues. O sea, va a buscar, porque hasta cierto punto, según Marx, también el capitalismo en su momento fue lo mejor, que el mejor modo de producción Sí, comparado con el feudalismo. sí, exactamente. Sí, entonces sí entonces analizando China en este aspecto, como ellos son una sociedad mucho más longeva que nosotros, ellos tienen más de 5.000, 6.000 años de existir, o sea, entonces está un poco difícil que nosotros tengamos esa cultura de cambio, pues, y ahora trasladando un poquito eso a a la realidad nacional, pues mientras sigamos eligiendo congresistas que anteponen los intereses comerciales a los intereses humanos, pues vamos a seguir teniendo ese tipo de resultados, pues. Yo lo Sí. del empleo por hora no lo veo correcto. Entonces, el congresista primero coloca a la empresa antes que al empleado, entonces naturalmente sucede esto. Sí, y solo para abonar con lo que decías, la revolución no va a venir de un congreso y nadie va a venir a No. salvarnos, Las entonces nos condiciones toca... materiales son las que cambian las estructuras ideológicas, ¿va? O sea, Exactamente. cuando nosotros cambiamos, o sea, nosotros tenemos que cambiar, o sea, el entorno va a cambiar nuestra forma de pensar, no las ideas van a cambiar el entorno. Pero sí, a corto plazo lo que teníamos que haber hecho la sociedad hondureña es votar por representantes en el Congreso que sí fueran a favor de la clase obrera, pero bueno, eso es un tema un poquito más complejo para algunas personas. Sí, pero sí es importante estar tocando estos temas una y otra vez porque siempre hay gente nueva que se está conectando y toca hacer esta labor educativa e informativa. Pero hoy sí vamos a cortar porque no pasamos de las 60 personas. ¿Qué les está pasando? Me están decepcionando. Pero sí, aparte ya está tardecito. Entonces mañana vamos a seguir. Estamos trabajando en otros proyectos también. Probablemente en estos días les vaya comentando más. Pero Carlitos, contás mi apoyo. Si querés hacer un formato físico, invitar personas. thank you Te Bernardo. apoyar en la parte de mercadotecnia y en la parte de trabajar contra los sesgos cognitivos de la población. Gracias. Porque usamos esos como herramientas para aprovecharnos de la ignorancia de la gente y venderle.
Lamentablemente fui formada en un modelo capitalista para obedecer al capital. Dicen aquí, por eso mantienen a la gente pobre, para cuando uno retenga, hay mil más esperándote ese puesto. Sí. Pues nada, vamos a dejarlo hasta ahí. Quería hablar de filosofía hoy, no se va a poder, pero mañana retomamos el tema. Vamos a hablar más en profundidad del materialismo político. Ah, sí, también, vamos a estar pendientes. Y si está por aquí, también está invitado a venir a darnos sus aportaciones. No, siempre un gusto venir, Carlitos. No, igual un gusto escucharlo siempre. Pasamos los 60. Sí, 63. No, me están decepcionando los números. Ah, pero gracias a la gente que mandó regalitos, se los apreciamos. Y si no me siguen en YouTube, vayan a seguirme y véanse un video cualquiera por unos 10 minutos que me ayuda con las métricas. Y nada, estamos pendientes mañana. Cuídense, que os pasen feliz noche, descansen. Listo, buenas noches. Nos vemos mañana. Saludos a Andrew, Richard, Bernardo y Denis, cuídense. Y toda la gente que se quedó en los comentarios viendo, cuídense. Chao. Buenas noches.